Señor y Dios nuestro, Padre nuestro, bendito Dios nuestro que está en los cielos, le damos gracias por encontrarnos acá en esta mañana. Gracias por hacer posible este encuentro. Venimos, Señor, ante su presencia con sencillez, con humildad. Sabemos que estamos con muchos vacíos, Señor, en nuestra vida, con muchas necesidades que solamente usted puede llenar. Y queremos reconocer eso en primer lugar. Usted es aquel, como dice su palabra, que todo lo llena en todos. Y nosotros acá, Señor, reconocemos que tenemos necesidad de esa suministración suya, Señor, de sus gracias, de sus bondades, de su espíritu. Pero agradecidos, Señor, de que podemos acercarnos con confianza, con libertad, de que podemos venir y hay una puerta abierta para nosotros por la obra que realizó el Señor Jesucristo. Y podemos entrar y podemos presentarnos y sin temer un rechazo, sin temer el ser condenados, sin temer, Señor, el ser desechados. Antes sigue abierta, sigue extendida la invitación para que nos acerquemos confiadamente, para que tengamos una más profunda intimidad, para que le conozcamos, Señor, más profundamente, para que podamos reconocer, Señor, sus grandezas, admirar su majestad, su gloria, sus perfecciones. Y al admirar esas perfecciones suyas, Señor, nuestra vida cobra un sentido también más valioso. Nuestro vivir se vuelve más significativo, Señor, en la medida que estamos más cerca suyo. Le damos gracias y le alabamos por ello. Pedimos que nos bendiga por medio de su palabra en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Una de las primeras cosas que comenzamos a aprender y a desarrollar al venir al conocimiento de la palabra del Evangelio y de la salvación en Cristo es ese nuevo sentido de identidad personal. Todas las personas tienen un sentido de identidad. ¿Qué decir de esto? Podríamos decir tantas cosas acerca de ello. Y es tan amplio ese aspecto. Y el mundo moderno está en crisis, aún en ese aspecto, tanto que una de las características de la humanidad actual es que mucha gente tiene crisis de identidad, tiene problemas de identidad, tanto que es algo que afecta a todas las áreas prácticamente, hasta, bueno, ya para qué mencionar. Pero algo de lo que sucede en la vida de una persona cuando inicia, cuando comienza a relacionarse con Dios por la palabra del Evangelio, es que comienza a suceder un cambio en su sentido de identidad. Dios comienza a obrar y se da un nuevo sentido de identidad personal. Y esto es algo fundamental. Y es algo que sucede en todo hijo de Dios, en todo verdadero hijo de Dios.
Se sabe que alguien ha tenido un encuentro con Dios cuando entonces sucede eso y hay como que un clic, hay como que una página que se pasa y la persona dice, bueno, ahora yo vivo de forma diferente, ahora veo la vida de forma diferente, ahora esta era mi vida antes de conocer al Señor y el Evangelio, ahora mi vida ha venido a ser así. Hay un cambio de identidad en muchos aspectos. Y es imposible que no sea así, pues el cambio de situación ante Dios y para con Dios es tan significativo que no pasa desapercibido. Y ante esta nueva realidad, bien enfatiza la palabra de Dios, ante esa realidad el creyente debe cada vez profundizar más y como que afirmarse más. Y como que recordarlo y profundizar en ello. Esta es mi nueva identidad, mi nueva realidad como ser humano, como persona. Esta nueva identidad que hemos de adoptar, que hemos de cultivar, fíjese estas tres palabras, que hemos de adoptar, que hemos de cultivar, que hemos de fortalecer. Una nueva identidad como cristianos que tenemos que cultivar, que tenemos que fortalecer, que tenemos que adoptar. Esa nueva identidad nos es presentada con varias expresiones en la palabra de Dios. Por ejemplo, la más sencillita y que es conocida de todos nosotros, decimos, somos hijos de Dios. Eso es una expresión de identidad. Que antes no nos considerábamos, no lo éramos y entonces ahora decimos, ahora somos hijos de Dios. Y eso hace un universo de diferencia. Ese es todo lo que ello implica. Nuestra identidad, somos hijos de Dios. Pero hay otras también en la palabra de Dios. La expresión, por ejemplo, pueblo de Dios, somos pueblo de Dios. Eso es un sentido de identidad. O somos hijos de luz. Somos la iglesia de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos redimidos del Señor. Todas esas son expresiones que remarcan, que enfatizan ese sentido, ese nuevo sentido de identidad que tenemos como creyentes. Una de las primeras declaraciones que encontramos en la Biblia, que de manera clara afirma una identidad, la encontramos en Levítico 20:26. Hay otras, pero antes quizás más, pero creo que no tan directa como esta, Levíticos 20:26. Creo que es una de las más enfáticas así de... Podríamos leer desde el verso 22. El Señor le decía al pueblo de Israel, a la nación de Israel, a los descendientes de Abraham, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Verso 26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado
de los pueblos para que seáis míos. ¿Ve todo lo que se expresa allí? Y el Señor dice, los he apartado para que sean míos. Y de manera, del otro lado, ellos tendrían que decir, nosotros pertenecemos a Dios, somos de Él. Él nos ha tomado para ser suyo. Y eso es un sentido de identidad. Era una declaración, esa era una declaración muy significativa. Es una declaración muy significativa. Por otro lado, era una declaración muy comprensible. No era difícil de entender. Eran unas palabras fáciles de entender, sencillas de entender. ¿No cree usted? No eran palabras complicadas. El Señor les dice, voy a sacar a todos esos habitantes de esa tierra porque están corrompidos, porque viven de una forma y les voy a entregar esa tierra y ustedes han de ser para mí, van a vivir de una forma diferente, no van a hacer lo que ellos hacían para que la tierra no les vomite y yo les he puesto para que sean míos. Entonces, eso era muy sencillo de comprender. Sin embargo, el pueblo de Israel tropezó una y otra y otra y otra vez en este aspecto. Tropezó muchísimas veces en este aspecto y dejó de identificarse como pueblo de Dios y dejó de tener ese sentido de identidad que lo vinculaba con Dios, que lo hacía especial para con Dios, por el cual estaba llamado a vivir y a reconocerse como propiedad de Dios, porque el Señor le había dicho, ustedes son míos, pero ellos dejaron de reconocerse como tales. El pueblo de Israel estoy hablando, el pueblo del Señor. Y sabe, y el pueblo de Israel se fue tras la prostitución idolátrica, hicieron todo lo que Dios le dijo que no hicieran, hasta el punto que dejaron de tener casi que por entero esa identidad que los vinculara con Dios. Creo que nos habríamos quedado nosotros asombrados si fuésemos en el tiempo y nos encontrásemos con lo que ellos hacían. Asombroso, asombroso. Y la tierra llena de ídolos y de santuarios, prácticamente sin diferencia entre lo que hacían las naciones paganas y lo que ellos hacían. Y el Señor hizo lo que les había advertido. Acompáñeme por favor a Jeremías capítulo 17. El Señor fue a lo largo del tiempo dándole palabras de advertencia. Palabras de llamados de atención, anunciando juicios, llamándoles al arrepentimiento. Y en Jeremías capítulo 17, versos 1 al 4 leemos: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares, de sus imágenes de acera, un ídolo, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas, sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio.
y perderás la heredad que yo te di. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Esa fue la palabra tan fuerte que le dio el Señor al pueblo de Israel. Y así lo hizo el Señor. Los entregó en manos de sus enemigos, dejó que ellos los humillasen, que destruyesen sus ciudades y la nación repetidas veces. Con todo, sin embargo, Dios no los desechó. Y aunque los barrió con ellos y los humilló y los destruyó, y sin embargo Dios dijo, pero todavía no me voy a olvidar de ellos. Y todavía voy a sacar un remanente de ese grupo. Y voy a cumplir lo que le dije a sus antepasados. Y voy a cumplir lo que le dije a Abraham, y la descendencia de Abraham, y voy a cumplir lo que hice con lo que le prometí a David. Con todo y todo, Dios no los desechó. Dios no los desechó. Y enviaba al Señor sus profetas, enviaba al Señor sus mensajeros, y enviaba al Señor su palabra. Y finalmente vino Él mismo. Finalmente vino Dios mismo en persona. Claro. Cuando el Señor Jesucristo vino, tenemos que recordarlo, tenemos que reconocerlo, es Dios mismo quien vino en persona. Es lo que nos presenta el Evangelio de Juan. Y entonces el verbo eterno, la palabra eterna, el Dios eterno, el verbo se encarnó, tomó forma humana y vino al pueblo de Israel. En primer lugar, vino al pueblo de Israel, vino a lo suyo, como dice Juan. Así dice Juan 1:12. Vino el Señor a llamarlos al arrepentimiento, vino el Señor a llamarlos a reconciliarse con Dios, vino el Señor a que reconsiderasen sus caminos. Y dice Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. No quisieron recibirle, le rechazaron nuevamente. Vino Dios mismo y tampoco entonces le aceptaron. Y dijo el Señor Jesucristo, por ejemplo, en Lucas capítulo 13, Lucas 13:34, acompáñenme allí por favor. Lucas 13:34 y 35. Desde el 33 podemos leer: sin embargo, es necesario, dijo el Señor Jesucristo, que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Y entonces el Señor dijo, va a ser destruida Jerusalén, va a ser destruida la nación, van a quedar dispersos. Y dicen, no me van a volver a ver. Vine y no me recibieron, no me van a volver a ver hasta que llegue aquel nuevo tiempo, aquella nueva era en que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Y así sucedió. En el año 70, Jerusalén fue destruida, la nación de Israel fue destruida, las tropas de Roma llegaron, invadieron, destruyeron todo, arrasaron con todo, destruyeron el templo y los judíos dejaron de existir como nación y fueron dispersados por todas las tierras, por siglos.
por siglos, y dejaron de existir como nación hasta ahora, 1948, hasta el tiempo nuestro, hasta el siglo XX. Desde el siglo I hasta el siglo XX dejaron de existir como nación, y de allí que muchos ven en todo esto el cumplimiento de un nuevo tiempo en los propósitos de Dios. Hoy no vamos a mencionar nada con relación a ello, ¿no? Pero el pueblo judío fue dispersado por las naciones de toda la tierra, fue entregado en manos de gentiles, paganos, extranjeros, como querramos mencionarlo, como lo querramos expresar, y todo en cumplimiento de las advertencias y de las amenazas que Dios les había dicho por su infidelidad. Hoy estamos nosotros aquí. Hoy estamos nosotros acá. No somos judíos, pero somos en este tiempo el pueblo del Señor. Somos el pueblo del Señor. En cierta forma somos la Israel espiritual también. En cierta forma somos descendientes y hemos sido, como dijo el apóstol Pablo, la rama que ha sido injertada en el tronco. La rama que no pertenecía, pero que ya ahora ha sido injertada allí, y entonces está siendo alimentada con la savia de las promesas de Dios, del pacto de Dios, de los propósitos del Señor. Somos el actual pueblo de Dios, y yo quiero invitarle hoy a que consideremos 3 aspectos de nuestra identidad como pueblo del Señor. Muy brevemente, y no son 3 solamente, de los más sencillos quizás. Pueblo de Dios, iglesia del Señor, ¿qué nos debe caracterizar? ¿Qué cosas debe caracterizar nuestra identidad como pueblo del Señor? Como personas que están relacionadas con Dios. En primer lugar le diré, hemos de tener una vida caracterizada por el amor. Nuestra identidad como hijos del Señor, nuestra identidad como pueblo del Señor, nuestro sentido de identidad para con Dios, que nos vincula para con Dios, tal vez entonces digamos la primera característica sea nuestra vida debe estar caracterizada por el amor. Hemos sido tomados por Dios para llevar una vida caracterizada por el amor. No hemos sido tomados por Dios para llevar una vida de riquezas, aunque algunos podrían tenerla, y aunque algunos podrían recibir de Dios prosperidad y llevar una vida de abundancia, de bienes materiales, pero eso no es lo que Dios ofrece a lo suyo, ni lo que Dios le ha prometido a todos los suyos, ni lo que Dios espera y desea ver en la vida de todos los suyos. Pero Dios nos ha tomado para ser suyos, y siendo suyos, entonces llevemos una vida caracterizada por el amor. Caracterizada por el amor. Especialmente para con los que no conocen al Señor. Caramba. Porque yo puedo amar a mi esposa, y puedo amar a mis hijos, y puedo amar a mis amigos, y puedo amar a mi familia, y puedo amar a mis hermanos en la fe, pero no puede quedarse allí. Tenemos que amar y tener ese sentido de amor para con los que no han conocido al Señor, los que están en esa posición en la cual estábamos nosotros antes de conocer al Señor. ¿Y hasta dónde llega? Bueno, usted sabe hasta dónde llega. Inclusive hasta que podamos amar a nuestros enemigos. Hasta allá llega el límite. Hasta allá llega el límite de ese sentido de identidad en el amor. En una oportunidad, 2 discípulos del Señor creo que eran los hijos del trueno. El Señor los mandó a hacer una diligencia
Y usted sabe que los judíos y los samaritanos tenían un roce, no se trataban, se consideraban enemigos unos a otros, no se ayudaban, pero los samaritanos estaban allí entre el pueblo de Israel, en la tierra, y a veces tenían que cruzarse en el camino, a veces tenían que pasar por la región unos por otros. Y el Señor les mandó hacer una diligencia donde estaban los samaritanos, y los samaritanos no los quisieron recibir, a Jacobo y a Juan. Y llegaron al Señor Jesucristo y le dijeron, no nos quisieron dejar pasar, no nos quisieron atender. Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los calcine? Eso le dijeron, y se lo dijeron en serio. No se lo dijeron ellos sabían que si el Señor autorizaba eso, de verdad podía caer fuego del cielo y los iba a consumir. Y el Señor Jesucristo les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Le está hablando a sus discípulos, le está hablando a Jacobo y a Juan y le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Eso está en Lucas 9, 55 al 56. A veces pienso en tantas injusticias que tienen lugar sobre esta tierra. Y deseo que Dios haga justicia y castigue a los injustos y a los perversos. Y les confieso que a veces, no sé si muy a menudo, más de lo que debería, desearía que Dios los quitase de sobre la faz de la tierra. Las cosas que suceden tan terribles. Pero por otro lado, pienso, el Señor Jesucristo murió en la cruz también por ellos. Y los pecados de esas personas no son, o mis pecados no son menos dignos de muerte que los de ellos. Los pecados nuestros no son menos dignos que los de esas otras personas. Y así como el Señor nos ofreció y nos otorgó perdón a nosotros, también el Señor ofrece y puede otorgar perdón a esas personas. Y entonces es un asunto de amor. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a identificarnos de ser personas que aman al prójimo, personas que pueden inclusive llegar a amar al enemigo, personas que aman a aquellos con los cuales no compartimos sus valores, no compartimos su estilo de vida, no compartimos sus decisiones, no compartimos su forma de vivir, pero sin embargo, estamos llamados a amarle. Dios es amor, nos rescató y nos perdonó al precio de sacrificar a su Hijo. Él lo sabe. Dios nos rescató y nos perdonó al precio infinito de sacrificar a su Hijo. Por amor. Lo sacrificó por amor, no por obligación. No por obligación. Dios no estaba obligado a salvarnos. Dios no estaba obligado a perdonarnos. Pero por amor sacrificó a su Hijo y el Señor Jesucristo pagó el precio que a nosotros nos tocaba pagar. Y como Dios no lo va a cobrar dos veces, lo pagó el Hijo y entonces nosotros quedamos absueltos. Bendito el Señor por su justicia en ese sentido. Y Dios nos asegura que su amor por nosotros es el origen y la causa de todo lo que en Él recibimos. Todo lo que recibimos del Señor es por su amor.
y por lo tanto debemos vivir vidas caracterizadas por el amor. Para cerrar este punto, veamos Primera de Juan capítulo 4, mis hermanos. Primera de Juan capítulo 4, verso 7 en adelante. Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Gloria al Señor. En segundo lugar, esa identidad nuestra, ese sentido de identidad, podemos decir, debemos aspirar, tener una vida, buscar el tener una vida que ejerce influencia sobre otros. Nuestra identidad con Dios, de ser de Él, entonces no solo es que llevemos una vida caracterizada por el amor, sino una vida que ejerce influencia sobre otras personas. Una vida que ejerce influencia sobre otros. Este aspecto creo que está expresado de muchas maneras en la palabra de Dios, pero vamos a tomar una ilustración muy sencilla y muy cortica que mencionó el mismo Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Por qué usó esa expresión? ¿Por qué usó esa figura para hablarle a los suyos? Y dijo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué quería que agarráramos allí? ¿Qué quería que comprendiéramos con ese hecho? Yo pensando, la sal es un elemento tan universal. Quizás no haya nadie en la tierra que no conozca la sal, comenzando por allí. En todas partes está. Tan universal como necesario. Por otro lado, como necesario. Lo mismo que sencillo y accesible. Quizás podemos pasar toda la vida sin tener la oportunidad de tener en nuestras manos un diamante. Y conocemos de un diamante, una joya, una gema, y el valor y todo eso, pero quizás nuestra vida transcurra y nunca tenemos, sin que tengamos la oportunidad de tener un diamante en nuestras manos. Muy pocas personas, pienso, sobre la faz de la tierra tienen esa oportunidad de tener en sus manos diamantes. Pero creo que todos los habitantes del mundo han tenido la oportunidad de tener contacto con la sal. Creo que todas las personas tienen, la sal está en las casas más humildes, más pobres, hasta en las casas de las personas más, sí, de los ricos, de las mansiones lujosas. Allí está la sal. En el ranchito del pobre y en la mansión lujosa, allí está la sal presente en ambos. Y tiene esa característica única que le otorga su valor y utilidad.
Y creo que sobre este aspecto de la utilidad fue que el Señor se basó para hablarnos de ello. Porque Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, si la sal pierde su efecto, pierde su cualidad, pierde su capacidad de salar, dice que entonces, ¿con qué será salada? Si la sal deja de ser salada, ¿con qué la vamos a salar? Dice, ya no sirve. Si la sal pierde esa cualidad, ya no sirve. Dice, hay que botarla. Ya no tiene utilidad. Eso dijo el Señor Jesucristo. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Pero el Señor está hablando es de nosotros. El Señor está hablando de nosotros. El Señor está hablando de los suyos, de su iglesia, de su pueblo, de los creyentes. Dice, ustedes son como la sal y tienen que actuar como la sal y tienen que ser con relación a las demás personas como la sal. Tienen que ejercer una influencia sobre las personas. Tienen que salar, entre comillas, la vida de otros. Como pueblo de Dios tenemos esa función que desempeñar. Tenemos esa función que desempeñar. Tenemos un rol que jugar, una labor esencial y sumamente importante que realizar. Y es tan importante esa tarea, hermanos, hermanas amadas, que si no la hacemos, estamos perdiendo la vida. Es como si estuviéramos viviendo en vano. Es como que si, oye, estás perdiendo la oportunidad de vivir. La oportunidad que el Señor nos concede, la estamos desaprovechando si no hacemos esa tarea. No tiene usted que estar en un púlpito, no tiene que estar usted en un escenario, no tiene usted que ser una persona famosa. Solo tiene que ejercer su labor. No sé, con su familia, con su amigo, con su vecino, con su compañero de trabajo, con un desconocido que se cruza en su camino. No lo sé. Con algunos niños que están cerca de usted. Con algunos ancianitos que están cerca de usted que ya no salen de su casa. Ya no salen porque ya no pueden salir. Pero quizás usted puede acercarse allá y visitarle. No lo sé. Pero pienso que es tanto lo que podemos hacer y a veces se nos pasa no pensamos en ello. Y podemos ser como la sal, hermanos queridos. Podemos ocuparnos en esas cosas que Dios nos confía. Que Dios nos confía. Y yo le invito, le digo, respondamos a los desafíos y a las invitaciones que el Señor nos extiende por medio de las circunstancias, por medio de las necesidades que están a nuestro alrededor. Procuremos, con la ayuda del Señor, con los medios materiales o espirituales, hacer una diferencia en la vida de las personas. Nosotros, como seguidores del Señor Jesucristo, somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. En tercer y último lugar, una vida caracterizada por el amor. Sal de la tierra. Una vida que ejerce influencia sobre otro. Y en tercer lugar, una vida que se vive públicamente para la gloria de Dios. Una vida que se vive públicamente para la gloria y honra de Dios. Aunque la fe es una virtud del corazón,
permítame expresarlo así, aunque la fe es una gracia que en cierta manera podemos decir está allí y que no necesariamente se expresa, se vive en la interioridad de la persona, al entrar nosotros en una relación con Dios y reconocernos suyos, somos llamados a llevar una vida pública para la gloria y honra de Dios. Somos llamados a llevar una vida pública para la gloria y honra de Dios. Las personas deben reconocerlos como que somos del Señor. Deben reconocernos como que somos del Señor, que tenemos una relación con Dios, que vivimos para Dios, que procuramos vivir para Él, honrarle a Él. El Señor Jesucristo lo dijo con la siguiente figura: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, dice, no pasa desapercibida, no se puede esconder. No se enciende una luz y se va a colocar debajo de un cajón. No, se enciende la luz y se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nos debemos al Señor. Nos debemos al Señor, quien nos salvó. Y tenemos que procurar vivir para Él en todos los ámbitos de nuestra vida. Y hacerlo de tal manera que nuestro vivir refleje los principios de nuestra fe. Que nuestro vivir refleje los principios de nuestra fe. En nuestras relaciones con los vecinos, que nuestro vivir refleje nuestra fe. Que en nuestro comportamiento en el trabajo, que ese comportamiento nuestro refleje los principios de nuestra fe. Que en la administración del dinero y de la economía y de todo ello, y de nuestra actuación, esa actuación nuestra refleje los principios de nuestra fe. En los aspectos del entretenimiento, en los aspectos de la moralidad, en los aspectos de la sexualidad, en esos aspectos y en todos los otros, nuestra actitud refleje los principios de nuestra fe, los principios y valores de nuestra fe. Y es que no hay un área de nuestra vida que uno pueda decir, no, esto es aparte. Dios aquí, el Evangelio acá, y esto es aparte de Dios. No. Toda nuestra vida, con todo lo que ella encierra y contempla, tiene que ser vivida en esa realidad, en esa dimensión, en esa identidad de que somos del Señor. Somos del Señor. Bendito su nombre. El Señor dijo que esto se produce cuando las personas que nos rodean ven nuestras obras y por lo tanto glorifican a Dios. Pueden reconocer que estamos honrando a Dios, que estamos agradando a Dios. ¿Sabe? Hay mucha presión alrededor nuestro como creyentes. Hay mucha presión en nuestro mundo actual para que los creyentes se sientan intimidados, cohibidos, para que la iglesia deje de ser luz. Y se habla y se critica y a veces con razón, muchas veces también sin razón, burlas para los creyentes, para el cristianismo, burlas, ataques directos, enemistad, odio ferviente. Hay gente que se pone fúrica cuando uno menciona algo con relación al Evangelio. Y yo estoy en las redes y alguien publica algo y yo menciono algo con relación a Dios y hay quienes pero crujen los dientes. Se molestan allí en los comentarios porque menciono algo relacionado con el Evangelio, porque menciono algo relacionado con el Señor, o menciono a Dios como creador, o menciono la obra y la necesidad del ser humano y dicen, ahí viene este religioso, fanático, no sé qué, Pero hay gente que no quiere saber nada de la Biblia ni del Evangelio y
persiguen como fuere, tratando de silenciar nuestra voz, de silenciar nuestro testimonio, de intimidar a nuestros jóvenes, de que se sientan ridículos, de que se sientan bobos, de que se sientan, ay sí, porque no andan embriagándose, porque no andan en la pornografía, porque no andan en la inmoralidad sexual, porque no andan diciendo malas palabras, porque se les está llamando a vivir una vida de integridad, una vida de seriedad, una vida de honestidad, una vida de decencia. Y entonces dice, no, pero ¿cómo se te ocurre? Estás viviendo como un viejo, que no sé qué cosa. En fin. Pero nosotros estamos siendo llamados a llevar una vida de identidad como pueblo del Señor, como hijos del Señor, una vida caracterizada por ser luz en este mundo de oscuridad. Y menciono las personas, pero detrás también de todo eso, Satanás, el enemigo de nuestras almas, Satanás y sus aliados que no son indiferentes y que realmente toman en serio el ataque sobre nuestras vidas y nuestra identidad como hijos de Dios y luz del mundo. Pero estamos llamados, repito, a vivir públicamente para la gloria de Dios. Dentro de este punto creo que podemos recordar las palabras del apóstol Pablo, quien inspirado escribió, en otro tiempo erais tinieblas. Sí, en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pablo le recuerda a los creyentes de Efeso que ya no son lo que en otro tiempo fueron, que antes eran tinieblas, pero que ahora, una vez que conocieron la palabra del Evangelio y reconocieron al Señor Jesucristo como dueño de sus vidas, ellos han venido a ser luz en el Señor y que por lo tanto, como hijos de luz, deben andar y vivir como tales, haciendo lo que es aprobado y agradable para Dios, no participando en las obras de oscuridad, sino por el contrario, reprendiéndolas. Y yo pienso que ese es un cuadro muy práctico para nosotros hoy día que tenemos las mismas luchas y presiones como hijos de Dios. David, vamos. Tenemos una identidad que fortalecer, mis hermanos, una identidad que cultivar, que afirmar en nuestro corazón y pensamiento. Una identidad que reafirmar ante nuestros cercanos y conciudadanos. Y aunque a veces no lo pensemos, incluso ante los seres angélicos, tenemos una identidad que afirmar. ¿Saben? Ante los seres espirituales tenemos una identidad que afirmar, de que somos del Señor, de que le pertenecemos al Señor. Por lo tanto, le invito a que oremos, pidamos al Señor que nos ayude a desarrollar una identidad cada vez más fuerte para con nuestra unión y relación con Él, para gloria de su nombre. Vamos a orar, hermanos queridos. Señor y Dios nuestro, todas las cosas de valor realmente, Señor, las hemos encontrado en nuestro vínculo con usted. Usted fue quien trajo sentido, luz a nuestro vivir, quien nos dio vida, quien perdonó,
nuestros pecados, quien nos dio entendimiento de por qué estamos sobre esta tierra, de dónde venimos, de cuál es el sentido de la vida. Y por ello estamos agradecidos. Y sabemos que esa vida nos sobrepasa. Somos tan pequeños, Señor, delante de su grandeza, delante de sus propósitos. Aún ante este mundo, Señor, en el cual vivimos. Pero queremos agradecerle hoy por lo que en su palabra nos da a conocer, nos muestra, nos revela, nos enseña y manifiesta. Queremos alabarle, queremos agradecer, queremos honrarle por ese Salvador maravilloso, amoroso, que nos amó aún desde antes que nosotros tuviésemos idea, conocimiento alguno. Tal conocimiento, como dice la Escritura, es demasiado maravilloso para nosotros. Alto es, no lo podemos entender. Pero queremos agradecer, queremos reconocerlo, queremos corresponder, Señor. Queremos presentar nuestras vidas allí, agradecidos. Tenemos muchas debilidades, tenemos muchas flaquezas, pero nos echamos, Señor, delante de usted, nos lanzamos, Señor, en sus manos, a su gracia, a su perdón, a su salvación. Nos lanzamos, Señor, como quien se lanza, Señor, sin ninguna otra seguridad, sino su palabra y sus promesas, lo que usted ha ofrecido, Señor, en Cristo Jesús. Allí está, Señor, y allí colocamos toda nuestra seguridad, toda nuestra esperanza en nuestro Señor y Salvador, quien se entregó por nosotros, por amor a nosotros. Y hoy necesitamos y queremos identificarnos cada vez más con ese Señor y Salvador, cada vez más con su reino y propósito, y cada vez más con esa nueva vida que usted nos ha dado en Él. Tener esa identidad como hijos suyos, tener esa identidad como redimidos suyos, tener esa identidad como iglesia suya, tener esa identidad, Señor, como personas que han sido hechas de nuevo, rescatadas para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Una identidad caracterizada por el amor suyo, por un amor que alcanza, que trasciende, que va mucho más allá del egoísmo, que va mucho más allá de los intereses mezquinos del corazón, Señor. Una identidad, Señor, que refleja el amor de Dios. Oh, Señor, ayúdenos a vivir, a fortalecernos, Señor, en esa identidad de amor. Seamos hombres y mujeres de amor. Seamos personas que aman con profundidad, con fuerza, Señor, que aman según el amor de Dios. Ayúdenos, bendito Señor, a tener, Señor, una vida que ejerce una influencia sobre otros. Que podamos, Señor, ser sal de la tierra, así como lo dijo nuestro Salvador. Con nuestra oración podamos hacer alguna influencia, podamos ejercer influencia sobre las vidas de otros. Con nuestro vivir, con nuestro hablar, con nuestro acercamiento a las personas, podamos ser
mostrar empatía, mostrar, Señor, afecto, mostrar interés, Señor, realmente podamos ser sal de la tierra para bien de otro, Señor y Dios nuestro. Que nuestra vida tenga sentido, seamos instrumentos en sus manos, Señor y Dios nuestro. Y también nos ayude usted a hacer luz en medio del vivir. Nos ayude con su presencia, con su espíritu, con su palabra. Ilumine nuestras vidas para que nosotros a su vez podamos iluminar, Señor, podamos ser reflejo de la obra suya, del obrar suyo, del mensaje suyo. Podamos reflejar, podamos mostrar, podamos levantar en alto, bendito Dios, testificar con libertad, testificar con valentía, testificar con gozo, testificar con entusiasmo, testificar de su salvación, de su poder, de su majestad, de sus grandezas, de su gloria, de sus virtudes. Podamos abrir nuestra boca, Señor, cada vez que sea necesario para proclamar su grandeza, porque usted es digno, Señor, de ser honrado, Señor, de ser exaltado, de ser alabado, Señor. Oh, bendito Dios, delante de usted un día se doblará toda rodilla, se inclinará toda cabeza y toda lengua tributará alabanzas a usted y confesará que usted es el Señor, para gloria de su nombre. Ayúdenos, bendito Dios, a identificarnos, pues, a tener un fuerte sentido, Señor, de identidad en ese aspecto, de tal manera que no nos cohibamos, Señor, de tal forma que no nos intimidemos, Señor, delante de los burladores, delante de aquellos, Señor, que inclusive puedan manifestar agresividad, puedan manifestar, Señor, odio, Señor, para con el Evangelio, Señor, o para con nosotros, o desprecio, Señor, por ser nosotros, por identificarnos como suyo. En Cristo Jesús, Señor y Salvador, se lo pedimos. Y en cualquier otro aspecto en que necesitemos, Señor, ser fortalecidos en nuestra identidad como suyo, su Espíritu Santo obra en nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.